Bueno, el caso que se presenta hoy es un paciente de 58 años, ex-tabaquista, con antecedentes de una estenosis aórtica en seguimiento por una válvula bicúspide. El paciente en el 2018 se le diagnostica que una estenosis aórtica severa bicúspide, con gradientes de 83, 54 y una área indexada de 0,43, y en ese momento una fracción de disección del 51%, asintomático. Y ese mismo año se le realizó un consumo de oxígeno que tenía un valor del 90% del predicho, con 25 mililitros por kilo minuto, y la tensión arterial se comportó normal durante el estudio. Se le plantea el riesgo se le plantea la posibilidad de una cirugía y la reevaluación en los próximos 6 meses, y el paciente no vuelve a la consulta. En abril de este año, el paciente continúa con su enfermedad aórtica, con gradientes ahora de 71, 47, en el área de 0,43 y una fracción de disección del 24%, y se interna por insuficiencia cardíaca, donde se le realizan 20 litros de balance negativo. Se le indica el criterio quirúrgico, el paciente se niega, se asume el compromiso de volver en una semana por cuestiones personales, y el paciente nuevamente discontinúa. Vuelve en junio de este año, otra vez con una internación por insuficiencia cardíaca, se le realiza un nuevo eco con gradientes de 50 y 35, una FEI menor a 35, y en esta ocasión se le realizan 9 litros de balance negativo. Se indica en este momento la cirugía. Esta es una curva de la creatinina del paciente. En el 2019 presentaba valores de creatinina normales. En abril de este año, cuando ocurre la primera internación, presentaba una creatinina de 2. Esta es la curva en descenso posterior a la alta del paciente. Y nuevamente, cuando el paciente se reinterna en junio, presentaba una creatinina mayor a 2. Bueno, ahí se ve una vista paraesternal eje largo, donde se aprecia un incremento de los espesores parietales, sugestivo de hipertrofia ventricular. El tracto de salida no lo puedo visualizar muy bien, pero impresiona que ya se ve algo de calcificación de la válvula aórtica con restricción de su apertura. En cuanto a la función ventricular, ahí el engrosamiento sistólico no parece tan malo, pero la función de cámara parece no normal, digamos, sugestivo de algún grado de deterioro de la función sistólica. No sé si tenés alguna otra vista. Ahí está, un poquito mejor. Ahí en las 4 cámaras se ve que tiene una hipocinesia predominio de los segmentos septales. La cara anterolateral se ve bien y sí, tiene algún grado al menos leve a moderado la función ventricular. Por lo menos me parece en esta vista. Habría que cuantificarlo un poco mejor, pero los segmentos septales apicales están comprometidos y sí, por lo menos al menos moderado me parece que la función ventricular es. No sé Marina, si aujímetro, sí. porque eso indica lo que uno está pensando. ¿Qué fracción de eyección aujímetro grosso, mato grosso diría que tiene? No, sí. Más o menos. Menos de 40 okay. Seguro. Bueno, eso es muy importante. Vos ya estás pensando que hay un deterioro significativo de la función. Sí. Ok. ¿Algo más? Sí. Ahí tenés la señal espectral aórtica y ahí tenés un gradiente compatible con la severidad de 71 máximo y medio de 42, ¿no? Bueno, está bien, sí. 32 de fracción de eyección. Avanzamos. ¿Algo más? No. No. Estenosis aórtica severa con función ventricular. Tal vez habría que agregar 2 parámetros más. ¿Tenía hipertensión pulmonar? ¿Cuánto tenía hipertensión pulmonar? 70 de sistólica, hipertensión pulmonar severa. Y tenía, y estaba en falla derecha. Acá están los valores también. A ver, dale. Bueno, el día de la cirugía le colocamos un catéter oximétrico y estos son los valores que a las 6:30 de la mañana le tomamos. Esta es la aurícula derecha, este es el ingreso del catéter. Acá entra al ventrículo derecho, ustedes cambiaron las escalas totalmente. Esto es ventrículo, esta es la arteria pulmonar y esto es la presión enclavada en la arteria pulmonar.
Teníamos hipertensión pulmonar, 84 sistólica, 49 diastólica, 60 de media, un capilar pulmonar de 30 milímetros de mercurio, una aurícula de 19 milímetros de mercurio bajo el gasto cardíaco, estaba en insuficiencia cardíaca biventricular, por supuesto que estaban los valores totalmente alterados, tenía baja la saturación venosa central, 49%, estaba con un índice cardíaco de 1.6 y por supuesto todo el resto de los valores estaban alterados, porque tenía hiperresistencia pulmonar, gradiente diastólico pulmonar, gradiente transpulmonar, bueno, todo debido a su insuficiencia cardíaca. Nosotros, en ese momento, por protocolo, avisamos a cardiología y a cirugía cardiovascular. ¿Tenemos algún otro valor? No. Okay. Pero, cuando volvió de quirófano, valores que tenés. Ah, dale. Se adelantó. Acá están los valores del cateterismo posterior a la cirugía. Claro. Okay. Ahí le había disminuido la aurícula, bajó a 9, la aurícula, el capilar pulmonar estaba 10, tenía gradiente hipertensión pulmonar leve, porque está con 27 milímetros de mercurio, sigue con hipertensión pulmonar, el volumen venenoso aumentó y la resistencia muscular bajaron considerablemente. Ahí estaba un poquitito bajo, se había un poco inflamado a lo mejor, porque él fue con 1700 de sistémica en el ingreso y casi tenía 700 de resistencia. O sea, muy vasodilatado, con mucha respuesta inflamatoria. Okay. Mucha respuesta inflamatoria, la volvió del quirófano. Ok. ¿Cómo sigue? El paciente ingresó a la unidad coronaria con 0,1 gamma de noradrenalina, 0,2 gamas de adrena, 0,5 de milrinona y óxido nítrico a 40 partes por millón. El día POP más 1 se termina con los inotrópicos, en el POP más 2 se extuba, se inicia bomba de furosemida y en el día POP más 8 se le da el alta hospitalario. Bueno, en esta paraesternal largo se sigue visualizando los incrementos de los espesores parietales. Ahora lo que agrega es una disincronía del septum interventricular sugestivo de la cirugía por liberación pericárdica. Y a ver, ¿tenés alguna otra vista? Ahí en la vista 4 cámaras, sí, se ve un septum disincrónico, pero el engrosamiento de la pared anterolateral la veo comparativamente que está un poco mejor. No sé si está cuantificada la fracción de eyección. Pero sí, el engrosamiento sistólico está mucho mejor al previo, Yo ¿no? todavía no está muy... No. Está enclenque, como decía mi abuela. Bueno, adelante. Bueno, ¿algo más? Bueno. No, esta es la curva de creatinina postquirúrgica que entró a quirófano con 2,2 y se fue de alta prácticamente con la misma creatinina que tenía en el 2019, con 0,1. No mucho más. Aníbal. No, este caso es muy interesante para verlo longitudinalmente en el tiempo, y uno podía hablar de 3 etapas. Una etapa en el 2018, aparentemente sin síntomas, con 1 de creatinina y función sistólica conservada. Aparentemente los síntomas de esfuerzo empiezan en el 2019. En ese momento no consulta cardiología, pero tenía una creatinina de 1. En el 2020 empieza la tercera etapa, falla de bomba congestiva severa, caída de la fracción de eyección y 2 de creatinina. Entonces, bueno, muchas veces uno se plantea en estos pacientes si uno avanza con un reemplazo valvular o va para el trasplante. En relación a lo primero, este era un paciente que se opera con válvula calcificada, gradientes altos y con una geometría conservada. Y se opera con casi 100 en la pulmonar,
después de 7, 8 días de bomba de furosemida. Es decir que el paciente estaba absolutamente descompensado y, digamos, ya estaba en una etapa muy avanzada. La verdad que tuvo un posoperatorio bárbaro y, digamos, una de las cosas muy importantes es que se va de alta con 1 de creatinina, ¿no? ¿Podemos pasar el primer diapositivo? Con la información que tenemos hoy, Esas son las 3 etapas, ¿no? con la información que tenemos hoy, la situación es muy dinámica, cambia y uno se tiene que adaptar a 2 años atrás y 2 años adelante. ¿Cuánto tenía de gradiente? 83, con 83 de gradiente pico y 56 de medio. Aun cuando el consumo de oxígeno sea bueno y el tipo esté asintomático, hoy, ¿no lo mandamos a operar? Yo quiero decir, me quiero adelantar porque lo conozco bien este paciente, porque lo vi en las 2 internaciones de este año, ¿no? Las 2 veces este año, y en ese momento, en el 18, con ese eco y con ese consumo, él fue visto por válvulas, y ahí le empezaron a hablar de la intervención. No es que le pusieron fecha, pero ahí se empezó a hablar. El hombre tenía ataque de pánico y no quiso saber nada. Se fue a vivir a España, ahí empieza con los síntomas, tenía un amigo cardiólogo, fue y vino con el tema del TAVI, él quería hacerse un TAVI, pero era un hombre joven y con una bicúspide. Pero, a ver, ya en el 18 se le habló del tema y se lo encaminó, solo que este era un paciente particular y se fue para el otro lado. Lo pongo en otros términos. Si solo hubiéramos tenido el gradiente, uno puede forzar más la indicación de la cirugía que con un consumo de oxígeno normal. No sé si me entendés. Sí. Cuando uno hace una prueba y la prueba aparece, y tan mal no está, se lo banca bien. ¿Eso no nos ubica en otro umbral de decisión o otro umbral de recomendación? Puede ser. ¿Puedo agregar una variable? ¿Podés poner el electro del 18? Porque, o sea, ahí podemos ver en el 18 un paciente con esas variables, con ese eco, con ese consumo, ¿sí? Y con un eco con buena función, y con ese electro. Y quiero agregar algo finito. En el eco del 18, la FEI no es normal, se pone 51%. No, Rolo, fíjate que en el eco del 18, no. Ahí dice fracción de eyección 51%, y en el strain está disminuido. Quiere decir que este es un paciente que ya en el 18... Pero mi pregunta es... Poner electro ese del 18. Mi pregunta es casi psicológica. ¿Bajamos el riesgo cuando el consumo, en un tipo con 85 de gradiente, No. bajamos el riesgo cuando tenemos ese consumo de oxígeno? No tiene deterioro. Muy bien. Y tiene más de 5 metros por segundo y más de 50 gradiente medio. El tipo ya No, pero ojo, que el eco que mostraron no es, tiene 51% de fracción de eyección, ¿eh? ¿Sí? El problema es que hace 2 años podía ser. Pero yo creo que acá el consumo de oxígeno fue el que modeló la indicación, más que todo el Arturo, sí. Arturo, acá no tenés una estenosis aórtica severa. Sí. Esta no es severa. ¿Cómo? Esta no es severa. Es crítica. Ah, bueno, por eso. Es otro campo de juego. Pero de cualquier forma, no estamos. Tenemos que ajustar esto a hace 2 años, Lolo. Ya sé. Tenemos que ajustarlo a hace 2 años, porque si no decimos qué fácil que es decir, hablar con el diario del lunes. Correcto, yo estoy tratando de ajustarlo Correcto. Sí, Duval, sí. Con Strainer, ¿viste eso? Ramé. La serie que yo digo que es de hace como 15 o 20 años, que es un grupo muy grande, eran pacientes con insuficiencia aórtica y deterioro de la función, insuficiencia, fundamentalmente asociado con insuficiencia, que tenían deterioro de la función ventricular y tienen seguimiento en el tiempo. Esos pacientes mejoran la función ventricular una vez que están operados todos, ninguno necesitó ir a trasplante. Por el comentario que se hacía de si era necesario trasplante, los pacientes estos mejoran la función al año, más o menos tienen función normal. Exacto. Un pequeño detalle. Exacto. 51% de fracción de eyección para la Sociedad Europea y Americana de Cardiología no es depresión de la función. Sí.
Hace 2 años. Hace 2 años, sí. Hace sí, 2 correcto. años. Si van a buscar la guía, dice, Correcto. fracción de Es eyección correcto. tiene que ser por debajo de 50 para ser incorporada en la decisión. Pero te digo Pero algo, ahora está cambiando te la digo historia. algo, estamos pasando- pero yo te la cambio, sin mirar la fracción de eyección, y al tipo lo que tenga, si tiene más de 5 metros por segundo y gradiente medio de 60, el tipo ya tiene que estar operado porque a los 2 años le va mal a todos, independientemente de eso. Cuando comentamos, Este tipo es crítico. cuando Mirá lo que- comentamos este tipo de cosas, no lo hacemos con finalidad No. de generar Pero es así. un trial, un juicio. Lo hacemos solamente para ir cambiando y aprendiendo sobre la marcha, porque cualquiera de nosotros... Bueno, pero una pregunta más, Aníbal. ¿Vos creés, Exactamente. usted, Exacto. ¿vos creés que va a mejorar la función ventricular Sí. o todavía te queda un margen de duda? Digo, porque como decía, la única verdad es... No, a ver, hay algunas series, ¿no? Con seguimiento de fracción de eyección postquirúrgico y todo, y un poco el concepto que tengo es que hay mejoría de la fracción de eyección, pero no recuperación total. Yo creo que este paciente puede subir 10, 15 puntos, no sé si va a tener una fracción de eyección por encima del 60%, no lo creo. Para mí va a subir un poco, va a mejorar, pero no creo que tenga función conservada, ¿no? Dentro de los recuperadores, este tipo está dentro de los que lo más habitual es que recuperen, porque tiene 3 cosas para recuperar. Primero, tiene un electro con strain ahí, como se dice ahora, una hipertrofia machaza. Segundo, no se dilató. Y tercero, esos son los tipos que se recuperan. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy revisando estenosis aórtica con disfunción ventricular en el extremo. Y este no es un tipo en el extremo para no recuperarlo. Estamos viendo un gran compromiso de la poscarga, tremendo compromiso de la poscarga valvular, que cuando le sacan la poscarga es este grupo de pacientes hasta este punto que va a recuperar la función, como dice Aníbal, quizá no. Y bueno, ahí está, eso es muy interesante, porque no hay tantos trabajos. Hay algunos criterios de no respondedores, que es cuando se dilata el ventrículo con una estenosis aórtica que parece grave y tiene un diámetro de fin de diástole más de 70, o un volumen de fin de sístole muy importante, esos tipos le reemplazaron la válvula y esos tipos no anduvieron bien, siguieron con insuficiencia cardíaca el primer año. Pero lo que está mostrando Aníbal son disfunción ventricular del otro extremo, hipertrofia, un ventrículo no dilatado, una estenosis aórtica crítica y una evolución de la disfunción no de tanto tiempo de evolución, a pesar de que esto genera mucha hipertensión pulmonar y todo, porque tiene una poscarga tremenda, ¿no? Esa es. No, mi comentario va en ese sentido, más o menos. Yo creo que yo la verdad no hubiera pensado en trasplantes, porque pensaba por los parámetros que tenía, podía recuperarse. Primero tenía un gradiente muy elevado, todavía sostenía eso, que siempre se ha utilizado de siempre y sigue teniendo dolor. Y a mí me parece que la ausencia de dilatación ventricular, yo creo en todas las cardiopatías, cuando se habla de diagnóstico de viabilidad miocárdica, me parece que el dato más pesado de no viabilidad es que esté muy dilatado el ventrículo. Este paciente tiene un ventrículo que todavía tiene diámetros normales, gradiente alto, así que podía ir todos los parámetros. La verdad es lindo ver cómo cambió toda la hemodinámica del paciente al cambiarle la válvula, es interesante, ¿no? Pero la pregunta que vos hacías en el trabajo ese que se siguió a largo plazo, los pacientes estaban seguidos cada año, cada 2 años. Y lo que ellos dicen que es un marcador seguro de que no va a recuperar es el hecho de si tienen más de 2 años de seguimiento con deterioro de la función ventricular. Lo que tienen menos de 2 años se recuperan todo. Yo creo que es un buen dato ese, el tiempo de evolución. Bueno, listo, nos vamos.